Hola familia, bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. Como pudieron ver en el título, hoy vamos a estar charlando acerca de contenido. ¿Qué importancia tiene el contenido que vemos? ¿Qué importancia tiene el contenido que escuchamos? ¿Qué impacto tiene en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro espíritu, el contenido que vemos y el contenido que escuchamos? Y si es realmente importante llevar una cuenta o tener cuidado con lo que vemos o con lo que escuchamos, o si realmente los creyentes exageramos un poquito con respecto a este tema. Pero todas esas preguntas, esas interrogantes, esas inquietudes, vamos a estarlas charlando en el video de hoy, así que quédate porque esto se va a poner bueno. Para empezar este video quiero contarte un poco de las decisiones que yo he tenido que tomar en este tiempo con respecto al contenido que yo he estado mirando. Sé que generalizar en este tema es un poco peligroso porque es de esos temas en los que depende mucho de la persona, depende mucho de las debilidades que tenga esa persona, las fortalezas que tenga esa persona, el carácter que tenga esa persona y el tipo de contenido también que esa persona está mirando. Entonces vamos a hablar primero de mi caso en particular y después vamos a hablar un poco de qué dice la Biblia con respecto a esto y cuáles es esas líneas que sí son genéricas y que sí aplican para todos sin importar qué tipo de debilidad o qué tipo de carácter o qué tipo de fortalezas tengamos. Para los que ya me vienen escuchando hace bastante tiempo en el canal, yo he venido charlando con ustedes y contándoles un poco acerca de cuáles son mis debilidades, cuáles son mis fortalezas, y si sos nuevo en el canal no olvides primero suscribirte y después ir a ver los videos anteriores porque seguro que vas a entrar en contexto con todo lo que voy a decir ahora. Yo me consideraba, porque estoy en ese proceso de cambiar y de fortalecer esa área de mi vida, una persona bastante emocional, con una tendencia bastante a este lado emocional, este lado de los sentimientos, por la forma en la que fui criada y también por el tipo de enseñanza bíblica y espiritual que tuve, sobre todo en mis primeros pasos como creyente. Entonces yo era de estos creyentes muy basados en el sentimiento, en las emociones y en todas las áreas de mi vida me basaba muchísimo en esto. ¿Qué pasa? Que cuanto más contenido yo consumía que alimentara mis emociones, mis sentimientos, más difícil a mí se me hacía poder someterlos. A la hora de tener que someter un sentimiento, a la hora de tener que someter una emoción, era mucho más complicado si yo había alimentado o llevaba un tiempo alimentando esas emociones en lugar de haber alimentado más el espíritu. Entonces, es cierto que yo he luchado con esto gran parte de mi vida y me pasaba que la mayoría del contenido que yo consumía edificaban más mis emociones de lo que edificaban mi espíritu, para serles completamente sincera y honesta y vulnerable como soy en todos los videos. Entonces me pasaba que miraba mucho todo lo que miramos las chicas, ¿no? Novelas románticas, películas de romance, o me gustaban mucho como estas películas de drama, de superación, ¿no? De que de la nada una persona tuvo un accidente y se sobrepuso a ese accidente y tuvo que luchar con un montón de cosas. Y me alimentaba mucho de este tipo de contenido más romántico, más nostálgico, que te alimenta muchísimo lo que son las emociones, esta melancolía, que cualquiera diría no es pecado, ni tiene nada de malo mirar películas que vayan en esa línea, muchas chicas lo hacen, o series, pero sí me daba cuenta y me empecé a dar cuenta que cuando llegaban esos momentos críticos o claves de mi vida en los que yo tenía que luchar con una emoción, en dejarme guiar por mis emociones o dejarme guiar por el espíritu, siempre terminaba venciendo la emoción. Y comencé a preguntarme por qué pasa esto en mi vida, por qué siempre cuando estoy en una situación crucial me gana la emoción en lugar de poder actuar en el espíritu y según el carácter de Cristo. Y era porque yo estaba alimentando mucho más a través de todo lo que veía y a través de todo lo que escuchaba, mis emociones que el espíritu. La respuesta era mucho más sencilla de lo que yo me imaginaba. Y hace un tiempito, y por eso vengo a hacer este video, decidí comenzar a hacer un ayuno de contenido. Eh,
decidí que, ¿qué puede pasar si yo me hago durante un tiempo un ayuno de contenido? ¿Qué es un ayuno de contenido? Solamente puedo ver o escuchar cosas que edifiquen mi espíritu. Punto. O sea, no tiene mucho más reglas que eso. Al principio empecé con el contenido largo, porque lo que más nos cuesta a nosotros dejar, porque tenemos casi una adicción, es el scrollear en TikTok o en Instagram. Es lo que más nos cuesta, lo que es lo que se le llama el microcontenido, es lo que más nos cuesta dejar, ¿no? Porque a veces decimos, no, yo no estoy 2 horas escuchando un podcast, o no estoy 2 horas en YouTube, no estoy 2 horas en Netflix, pero estoy 4 horas en TikTok. Estoy 4 horas en los shorts de YouTube. Entonces decimos, no, yo no miro cosas tan largas, pero se nos van las horas en ese micro contenido que nos genera dopamina y ahora vamos a hablar de eso. Pero me di cuenta que eso era lo más difícil, entonces empecé por el contenido largo. Entonces comencé a consumir todos los contenidos largos, ya sea podcast, ya sea videos de YouTube, todo lo que supere los 30 minutos, 1 hora, 2 horas, todo tenía que edificar mi espíritu. Y después empecé a modificar un poco lo que es el consumo del contenido corto, porque ¿qué pasa? Cuando entramos a TikTok o entramos a Reels, no tenemos control de lo que vemos. Quizás nos sale algo que edifica nuestro espíritu, pero al siguiente nos sale cualquier otra cosa y al siguiente cualquier otra cosa. No tenemos mucho control de lo que, si bien el algoritmo nos tiene un poco estudiado, siempre nos empieza a mostrar de todo un poco, ¿no? Entonces comencé a reducir el tiempo en el que veía shorts o en el que veía reels, que era sobre lo que menos control tenía, y utilicé todo mi tiempo para cuando quería consumir contenido largo en el que yo pudiera tener el control de que era contenido que edificaba mi espíritu. Cuando ya estaba un poco cansada de la pantalla, porque yo soy una persona que me canso mucho de la pantalla, últimamente estoy que no puedo a veces terminar de mirar una película, cuando esas películas son que dura 2 horas, ya es como que me canso un montón. Perdí un poco ese hábito de estar tanto frente a la pantalla. Sí recuerdo en mi adolescencia que me miraba estas series maratónicas hasta las 3 de la mañana. Hace mucho tiempo que ya no hago eso, y como que perdí un poco eso de estar tanto rato frente a la pantalla. Entonces, el tiempo que estoy mirando contenido, trato de que sea un contenido que edifique mi espíritu, y el tiempo que no quiero estar frente a la pantalla, pero que quiero estar haciendo algo, y para no aburrirme, me pongo a leer. Entonces voy intercalando entre esas dos cosas. Y el cambio que yo he visto. Ahora vamos a ir a la Biblia y vamos a ir a hablar genéricamente de lo que aplica para todos, pero en mi caso en particular comencé a ver un cambio en mi vida, en mis pensamientos, en mi sistema nervioso, en mi ansiedad, en mis miedos, en mis temores, en la forma en la que comenzaba a razonar las cosas, en la forma en la que comenzaba a interpretar la realidad, en mi humor, en mi estado de ánimo. Es decir, con la facilidad con la que empecé a leer más la Biblia, con la facilidad con la que empecé a orar más. Es un cambio que yo les invito a los que están viendo este video que puedan hacer por lo menos una semanita de ayuno de contenido, donde reduzcan el mínimo por ciento, si no lo pueden hacer, o por lo menos el mínimo por ciento, y que la mayoría de su contenido sea contenido que edifique su espíritu, porque van a comenzar a ver un cambio tan brutal en su mente, en su corazón, en su espíritu, en todo sentido. Realmente yo lo probé, ahora sigo en este proceso. Estoy con esta meta de llegar al punto de contenido cero, es decir, cero contenido que no edifique mi espíritu, y mantenerme por lo menos un tiempito en todo el contenido que edifique mi espíritu. Pero todavía estoy ahí, todavía me he colgado a mirar reels del mundial y a mirar cositas del mundial en Instagram, y a veces se me va media hora, 40 minutos, pero estoy en este proceso de ir afinando este ayuno hasta llegar a que todo mi contenido sea 100% que edifique mi espíritu, por lo menos por un tiempo, porque creo que tenemos temporadas en donde nuestro espíritu nos pide hacer cosas distintas. Y realmente comencé a ver un cambio muy fuerte en mí, y lo recomiendo muchísimo, lo recomiendo muchísimo. Si estás en esta etapa en la que te está costando orar, te está costando leer la Biblia, te sentís frío espiritualmente, sentís que no estás pudiendo conectarte con Dios, o te sentís que estás bajo mucha ansiedad, bajo mucha depresión, bajo muchos ataques de distintos tipos, te recomiendo que hagas un ayuno de contenido.
realmente a mí me sirvió muchísimo y creo que da resultados muy, muy, muy potentes. Muy bien, dicho esto y contada mi experiencia, vamos a hablar un poquito acerca de qué sucede con el contenido de forma general. Ahora sí, lo que voy a decir a partir de ahora aplica para todo el mundo, o sea, tengas esa tendencia emocional como yo o simplemente seas una persona que no sos tan emocional, que sos más racional, que sos estable en tus emociones, aún así, esto que voy a comenzar a decir a partir de ahora aplica también para vos. Así que no te vas a salvar de que este video también te sea aplicado y que también recibas una exhortación de parte de Dios a poder probar este tipo de ayuno de contenido. ¿Qué pasa con el contenido que no edifica nuestro espíritu? Es decir, hay contenido que no es un contenido pecaminoso, por decirlo de alguna forma, pero es un tipo de contenido que no alimenta el espíritu. Hay un tipo de contenido que alimenta el espíritu y hay un tipo de contenido que no alimenta el espíritu. Dígase, películas románticas, series románticas, películas de acción, películas de terror, películas de suspenso, comedia, que esto se da mucho en TikTok o en Reels, lo que es la comedia, el stand-up, el humor, X. Todo el tipo de contenido que no edifique mi espíritu. Nosotros muchas veces decimos es que no tiene nada de malo mirar este tipo de contenido o escuchar música que no edifique mi espíritu. Y es cierto, no es un pecado. No es un pecado mirarse una película de acción, no es un pecado mirarse una película romántica, no es pecado escuchar algún tipo de música que no sea explícitamente una música que edifique mi espíritu, pero sí es cierto que tiene un gran impacto en nuestra psicología, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos y en la forma en la que nosotros interpretamos la realidad. Entonces, no podemos tampoco disociarnos de que eso que estamos consumiendo está produciendo un impacto en nosotros. Entonces, es cierto que no es pecado consumir todo este tipo de contenido, pero tampoco podemos negar que ese tipo de contenido tiene un impacto en nosotros. Entonces, ¿qué tipo de impacto tiene? ¿Tiene impacto en lo que pensamos? Esto es clave. Todo lo que yo escucho y todo lo que yo veo moldea mi pensamiento, moldea mi forma de pensar, moldea cómo yo interpreto las cosas que me suceden, moldea cómo yo interpreto mi realidad. Y ahora vamos a ver un poco más de esto. Moldea la forma en la que nos sentimos. Si yo todo el tiempo estoy mirando películas tristes, películas nostálgicas, películas que me generan esta melancolía, películas que siempre me llevan hacia esa tristeza, es muy probable que la mayoría del tiempo yo me sienta triste, yo me sienta desanimado, yo me sienta nostálgico, yo me sienta melancólico, yo me sienta como que con todas estas emociones a flor de piel, ¿no? Entonces tiene un impacto en cómo nos sentimos, tiene un impacto en cómo interpretamos la realidad, tiene un impacto hasta la forma en la que nosotros nos relacionamos con los demás. Y acá voy a ir dando ejemplos muy random de cosas que a mí me han pasado. Hubo un tiempo que yo me obsesioné demasiado con esta serie de NCIS Los Ángeles. Y cualquiera de NCIS, yo amaba todas estas series de suspenso, de crímenes, de investigación, todo este tipo de cosas. Y me pasaba que yo salía de mi casa y yo estaba constantemente en estado de alerta. Es decir, yo cualquier camioneta que veía, yo ya estaba pensando que en esa camioneta podría haber una persona que me podría atacar, que me podría secuestrar, o que esa otra persona podría estar en ese lugar haciendo algo malo. Y estaba como que todo el tiempo alrededor mío un poco como paranoica, porque estaba consumiendo demasiado ese tipo de series donde había crimen en todos lados, donde había secuestradores en todos lados, donde había delito en todos lados. Entonces yo veía que yo estaba en un constante estado de alerta después de estar demasiado tiempo consumiendo este tipo de series. Entonces, este es un pequeño ejemplo, pero lo que nosotros vemos, lo que nosotros consumimos, moldea nuestro pensamiento, moldea nuestra forma de pensar y moldea la forma en la que nos relacionamos con los demás. Y también moldea la forma en la que nos relacionamos con Dios. No podemos negar que la parte que nosotros más alimentemos de nuestra vida es la parte que nos va a dominar. Si nosotros alimentamos más nuestra naturaleza pecaminosa, en nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra carne, que lo que alimentamos el espíritu, cuando estemos en situaciones claves e importantes de nuestra vida,
va a dominar nuestra naturaleza pecaminosa y carnal, porque es lo que hemos estado alimentando. Si por el contrario yo alimento más el espíritu, en los momentos claves de mi vida va a dominar el espíritu en lugar de dominar mi naturaleza pecaminosa. Esto es así, no lo podemos cambiar aunque querramos como disimularlo y decir no, lo que pasa es que esto no es pecado, esto no está mal, y yo no estoy afirmando que sea pecado, lo que estoy afirmando es hay algo que estás alimentando según el tipo de contenido que vos estés viendo. Entonces, si este contenido no es pecado, y yo puedo consumir tanto contenido que alimente mi espíritu como un tipo de contenido que no alimenta mi espíritu, pero tampoco es pecado, ¿cuál es el problema entonces al consumir este tipo de contenido? La frecuencia. El problema es la frecuencia. ¿Cuál es el porcentaje de contenido o de música que vos escuchás que alimenta tu espíritu? ¿Y cuál es el porcentaje de contenido o de música que vos escuchás que no alimenta tu espíritu? Porque vamos de vuelta a lo mismo, lo que vos más alimentás es lo que va a dominar tu vida. Pero para poner algunos ejemplos, cuando yo estoy constantemente mirando películas de terror, yo estoy constantemente poniendo mi sistema nervioso en estado de alerta, en estado de sobreestimulación y en estado de hipervigilancia. Entonces esto está produciendo un efecto en mi cerebro, aunque yo no me esté dando cuenta. Si yo estoy todo el tiempo mirando películas de suspenso, yo estoy generando una ansiedad dentro de mí constante, junto con este estado de alerta, pero estoy generando una ansiedad constante a través de estas películas de suspenso. Si todo el tiempo estoy mirando estas películas tristes, estas películas melancólicas, estas películas nostálgicas, estoy todo el tiempo alimentando esa emoción, ese sentimiento de tristeza, de desdén, de desgano, de desánimo. Si estoy todo el tiempo mirando estas películas románticas, lo mismo, estoy alimentando mis emociones, mis sentimientos, mi sentido de dependencia, mi sentido de seguridad, estoy alimentando un montón de cosas, están pasando un montón de cosas en mi cerebro, por más de que yo no me esté dando cuenta. Entonces se están generando cambios a nivel mental, a nivel emocional, a nivel sentimental y por supuesto también a nivel espiritual. Entonces, la pregunta para aquellos que dicen es que yo puedo mirarme esta serie, yo puedo mirarme esta película y salen de una película a una serie, de una serie a una película, y dicen esto no tiene ningún efecto en mí porque yo después oro, voy a la iglesia, no pasa nada. Y mi pregunta es, cuando vos estás con un cerebro hiperestimulado, con un sistema nervioso en estado de alerta, con una ansiedad por las nubes o en su defecto, con una tristeza tremenda porque toda la serie que te estás mirando de 8 temporadas, porque aparte son maratónicas, esta serie que te estás mirando de 8 temporadas, en las 8 temporadas hay sufrimiento, hay tragedia, hay llanto, hay pérdida y vos estás llorando con esa serie día y noche. Vos tenés un cerebro que está generando caminos neuronales que te están llevando a una depresión. Tenés un cerebro que está creando caminos neuronales, está creando patrones de pensamiento que te están llevando a la ansiedad, que mantienen tu sistema nervioso en alerta y te mantienen hipervigilante todo el tiempo. Entonces, ¿cómo llevas ese cerebro adicto a la dopamina? Porque aparte las pantallas generan esta adicción a la dopamina, esta adicción a lo que la mente está viendo, a lo que la mente se está alimentando. ¿Cómo llevas ese cerebro en estado de alerta, hipervigilante, con tendencia a la depresión, con tendencia a la ansiedad, hiperestimulado, adicto a la dopamina, a leer la Biblia, a estar en silencio y a orar? Muchos jóvenes dicen, es que yo no puedo orar, yo no sé qué orar, yo no sé qué decirle a Dios. Y es que después de estar 5 o 6 horas enfrente a una pantalla, consumiendo todo tipo de cosas, por supuesto que no vamos a tener idea qué orar cuando nos toque ir a la oración. Entonces no se trata de si algo es pecado o no, se trata de qué está produciendo en mí. Entonces es lógico que después no sintamos paz, que después no sintamos descanso, que después no podamos dormir, que después nos sintamos ansiosos, porque eso es lo que estamos consumiendo. Eso es lo que estamos consumiendo constantemente. Entonces, que hoy podamos reflexionar a través de este video y va más allá, como les decía, de si algo es pecado o no, sino qué está produciendo en mí, qué está produciendo en mi corazón lo que yo estoy viendo y lo que yo estoy escuchando
Y si realmente yo quiero un crecimiento espiritual y que Dios haga algo en mi vida, necesito moldear lo que veo y lo que escucho. Y que puedas proponerte por un tiempo hacer este ayuno de contenido. Empezá de a poquito, no empieces de una con cero contenido que no edifique el espíritu porque probablemente te vas a rendir, pero empezá de a poquito y comenzá a ver los cambios que se van produciendo en tu cerebro, los cambios que se van produciendo en tu estado de ánimo, los cambios que se van produciendo en tus decisiones, en tu conexión con Dios, y comenzá a ver ese cambio. Y después vas a ver que cuando vuelvas a consumir algún tipo de contenido que no sea particularmente un contenido que edifique tu espíritu, te vas a dar cuenta que llegaste a un equilibrio y que no estás tan inclinado a estar el 90% de las veces consumiendo un contenido que no está edificando tu espíritu. Y quiero leerles 2 versículos, déjenme agarrar la tablet. Quiero leerles 2 versículos que me gustaron mucho para cerrar este video. El primero está en Proverbios, capítulo 4, vamos a leer del versículo 20 al 27, que dice así: Hijito mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan, y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Me gusta mucho este versículo porque nombra la boca, es decir, las palabras que escuchamos, que decimos, nombra también los ojos, lo que vemos, nuestros pies es como esta metáfora de hacia dónde están dirigidas nuestras decisiones, hacia dónde están dirigidos nuestros pasos, ¿no? En la vida. Entonces me gusta mucho este versículo porque nos lleva a guardar, a atesorar las palabras de Dios dentro de nuestro corazón, a guardarlas y a cuidar y a guardar nuestro corazón porque ahí mana la vida. Y dice, y para poder guardar tu corazón tenés que guardar tu boca, tenés que guardar también lo que escuchas y tenés que guardar también lo que ves. Entonces es un consejo muy sabio que encontramos en Proverbios porque realmente nos lleva a esto, a analizar qué estamos viendo, qué estamos escuchando y hacia dónde se está inclinando nuestro corazón con todo lo que vemos. Y el último versículo, ya un poquito más conocido, está en Filipenses capítulo 4, versículo 8, que dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Está científicamente comprobado que lo que nosotros vemos, el contenido que nosotros vemos moldea nuestros patrones de pensamientos, y esos patrones de pensamiento generan caminos neuronales en nuestra mente. Si nosotros todo el tiempo tenemos una tendencia a la ansiedad y estamos consumiendo contenido que todo el tiempo nos pone ansiosos, vamos a seguir incrementando esa tendencia de que nuestro cerebro tiene hacia la ansiedad. Si nosotros tenemos una tendencia hacia la depresión y todo el tiempo estamos mirando películas tristes, películas catastróficas, películas con un nivel emocional muy alto, vamos a seguir incrementando ese camino neuronal hacia la depresión. Entonces, qué importante es tener en cuenta esto que dice Filipenses 4, piensen en todo lo que sea honesto, en todo lo que sea justo, en todo lo que sea amable, en todo lo que sea de buen nombre, si algo es digno de alabanza, si en algo hay virtud alguna, en esto tienen que pensar. Y si yo estoy alimentándome de un montón de contenido que no es justo, que no es amable, en lo que no hay nada que sea digno de alabanza, donde no hay nada que tenga virtud alguna, no voy a pensar en nada de lo que dice Filipenses. Voy a estar pensando en ansiedad, voy a estar pensando en cosas tristes, voy a estar pensando, como me pasaba a mí, voy a estar pensando en que todo el mundo me está persiguiendo, voy a estar pensando en que todo el mundo tiene algo en mi contra, voy a estar pensando en que todo el mundo me tiene envidia, voy a estar pensando en que todo el mundo me está criticando, voy a estar pensando en que no voy a llegar a terminar esa carrera, en que no voy a llegar a conseguir ese trabajo, voy a estar pensando en X cosa.
pero voy a estar pensando en lo que estoy consumiendo. Entonces, qué importante es comenzar a cuidar en esta área, sobre todo en estos tiempos donde estamos inundados de cosas para ver, inundados de cosas para escuchar. Tenemos 50 plataformas y en las 50 plataformas tenemos millones de películas distintas donde podemos ver y escuchar lo que queramos. Pero qué importante es y qué difícil también es en estos tiempos decidir alimentar el espíritu cuando tengo mil maneras de alimentar mi carne. Si alguno se va a sumar conmigo a hacer este ayuno de contenido, escríbanme en los comentarios y también escríbanme por mis redes sociales y cuéntenme un poquito de cómo fue su experiencia y si tienen alguna pregunta, también estoy dispuesta a respondérselas y a charlar también un poquito con ustedes. Así que, sin más, este es el video del día de hoy. Muchas gracias por quedarse, muchas gracias por escucharme. No olviden darle like si les gustó o si les exhortó, porque yo creo que en esta miniserie que estamos haciendo donde todo es exhortación, el like no viene por si les gustó, el like viene por si les exhortó. Si el video les exhortó, el video es un éxito, así que le pueden dar like. Y si sos nuevo por acá, suscríbete al canal, no te vayas sin suscribirte y déjenme sus comentarios que siempre los estoy leyendo, déjenme saber que están del otro lado, así yo también los puedo leer y saber qué piensan ustedes sobre este tema. Sin más, les dejo mis redes sociales por acá como siempre y nos vemos a la próxima.